Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. El día de hoy vamos a avanzar lo que es el tema de ángulos. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y empezamos. Una definición para ángulos sería que es la intersección o se forma a partir de la intersección de dos semirrectas en un mismo punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decirte con que dos semirrectas se están uniendo en un mismo punto? Acá nosotros tenemos la recta A y tenemos una recta B. Y ambas rectas se están uniendo en un punto que le vamos a llamar punto de origen o le podemos llamar vértice. Entonces, esa sería la definición para lo que es un ángulo. Ahora, cuando nosotros representamos un ángulo, lo podemos representar por una letra griega. En este caso vamos a tomar alfa, ¿sí? Y es la más utilizada para representar, o en los problemas que pueden haber, también utilizan mayormente alfa, ¿sí? Pero hay otras letras que también se pueden utilizar, ¿no? Puede ser beta, gamma, phi, etc. Ahora, una vez que nosotros hemos visto cómo se forma un ángulo, esto va a tener una notación. Y la notación va a ser la siguiente. Vamos a decir que va a haber un ángulo A o B. ¿Por qué decimos un ángulo A o B? Porque estamos nombrando esto los puntos en donde está ubicado el ángulo A o B. Estamos indicando en qué parte se ha formado el ángulo. Hay otra forma también de poder denotar un ángulo. También se puede poner A o B y en la parte del vértice ponerle un símbolo que nos va a indicar que también es un ángulo ese ahí. Entonces, ya hemos visto cómo se forma un ángulo, estamos viendo la notación que tienen, en este caso son dos, y ambos van a representar o nos van a decir lo mismo, el ángulo A o B. Recordemos que el vértice siempre va a ir al medio, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de una medida de algún ángulo, lo único que vamos a hacer es añadir una M, que nos va a decir la medida del ángulo A o B, ¿sí? Es simplemente eso, y a esto le podemos decir que esto va a ser igual a alfa porque es el valor que nosotros le hemos puesto ahí, ¿sí? Seguido de esto, como segundo punto, vamos a ver la bisectriz. Igual, hemos visto que hay dos semirrectas que se han unido y tenemos acá un ángulo formado. Pero la bisectriz va a ser un rayo o un segmento de recta que va a dividir a este ángulo en dos partes iguales. Entonces lo que vamos a hacer es ahora trazar la bisectriz, ¿sí? Si nos piden, tracemos la bisectriz del ángulo A o B. Vamos a trazar. Entonces la bisectriz más o menos estaría ubicada ahí más o menos, ¿sí? Y recordemos que cuando hablábamos de bisectriz es un segmento de recta que nos va a partir a un ángulo en partes iguales. ¿Qué te quiere decir esto? Que este ángulo puede valer alfa y el otro ángulo también va a valer alfa, porque está partiendo en partes iguales al ángulo A o B, ¿sí? Entonces podemos decir que el rayo OM es bisectriz del ángulo A o B, ¿sí? Acá estamos poniendo la denotación que habíamos visto anteriormente. Y solamente estamos indicando que este segmento de acá, OM, o este rayo, es la bisectriz del segmento AOB. ¿Y por qué es bisectriz? Porque parte en dos partes iguales al ángulo AOB. ¿Sí? Esa es la bisectriz. Ahora, esta bisectriz no solamente se cumple en ángulos, también se cumple en triángulos, pero ahí ya lo vamos a ver como una bisectriz interna y bisectriz externa. Ya lo vamos a ver con calma, también lo vamos a hablar, pero ahora nos vamos a enfocar a lo que son ángulos, ¿sí? Seguido de esto vamos a ver la clasificación. Y en esta clasificación vamos a encontrar de dos tipos en general. Vamos a encontrar ángulos convexos y ángulos no convexos. Entre los ángulos convexos van a estar aquellos ángulos que alfa va a ser mayor que 0, pero va a ser menor que 180. Esos van a ser los ángulos convexos. Y como primer punto vamos a tener el ángulo agudo.
El ángulo agudo nos dice que van a ser aquellos ángulos donde el ángulo que se forme va a ser menor que 90. Entonces, si nosotros tenemos acá y le vamos a poner alfa, tenemos que decir que este alfa tiene que ser menor que 90 grados. ¿Sí? Alfa puede valer 1 grado, 2, 3, 4, hasta el 89,9999 puede valer o se consideraría que es un ángulo agudo. Pero ya no se puede considerar ángulo agudo cuando sea 90. ¿Sí? Y recordemos que cuando nosotros medimos un ángulo, siempre lo vamos a medir desde este punto hacia donde nos vayan a pedir. Por ejemplo, si nos piden, hay que medir el ángulo o hay que representar el ángulo de 45. Entonces nosotros más o menos haremos nuestra recta y a partir de eso más o menos le vamos a dar 45, que será ahí más o menos. A, B, y acá le pondremos el vértice. ¿Sí? Acá podemos decir que es 45 grados. Es un aproximado nada más. ¿Sí? Pero siempre lo vamos a medir de acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 45. 45, 50, 70 hasta llegar al 90 y así dar una vuelta entera. ¿Sí? Y hasta eso solamente es como ejemplo que te he puesto acá. Seguido de esto, como segundo tipo de ángulo convexo, tenemos el ángulo recto. Y este ángulo recto es muy especial porque es el único ángulo que va a tener un valor fijo. Aparte de un ángulo que después lo vamos a ver, de que está dentro de los ángulos convexos. Entonces, este ángulo recto va a suceder lo siguiente, se va a representar de esta manera. Se va a representar como un cuadradito que nos va a indicar que alfa va a tener un valor igual a 90. ¿Sí? Es un ángulo recto y esto también se va a relacionar con triángulos. Cuando un triángulo tiene un ángulo que sea 90 grados, se le llama triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque es un ángulo recto. ¿Sí? Hasta aquí hemos visto entonces la definición bisectriz, cómo se forma una bisectriz. Hemos visto ángulos convexos y hemos visto dos de este tipo de ángulos convexos. A continuación vamos a explicar el... Ya está, a continuación vamos a ver lo que es un ángulo obtuso. ¿Sí? Y un ángulo obtuso se va a caracterizar porque va a ser mayor que 90 grados. Recordemos que en esta posición más o menos estaba a 90 grados. Entonces el ángulo obtuso va a estar entre 90 y 180 grados. ¿Sí? Entonces vamos a indicar que un ángulo obtuso va a ser, o 90 va a ser menor que alfa, pero alfa va a ser menor que 180. Entonces, si el ángulo que nosotros vayamos a usar va a estar en ese rango, vamos a decir que es un ángulo obtuso. Por ejemplo, podría ser el 100, 130, 140, 145, hasta antes de llegar al 180. Hasta ahí consideraremos entonces un ángulo obtuso. Seguido de esto tenemos otro tipo o otra clasificación, es el ángulo llano. Algunos le conocen como plano también. Entonces, ¿en qué se caracteriza este ángulo? Es de que va a ser o va a tener un valor de 180 grados. Y como bien dice, ¿no? Si es llano, estamos recordando que va a ser plano. ¿Sí? Es plano o llano. ¿Sí? Bueno, ese es el punto del ángulo llano. Seguido de eso vamos a tener un ángulo no convexo. Y este ángulo no convexo va a tener o va a estar en un rango que va a estar en lo siguiente. Va a estar comprendido entre 180 y 360 grados. Ese va a ser el intervalo o el rango de medidas que va a estar, ¿no? Dentro de esto podemos encontrar el 190, 200, 270, 300, hasta llegar al 360. Si un ángulo va a estar en ese rango, podemos considerar que es un ángulo no convexo. ¿Sí? Seguido de esto vamos a tener el ángulo de una vuelta. Este ángulo de una vuelta, como bien dice, va a dar una vuelta, ¿no? Va a partir de acá y va a terminar en esa misma posición. Entonces, va a dar toda una vuelta y a esto alfa va a ser igual a 360 grados. ¿Sí? Esa es una vuelta completa y por ende alfa va a ser igual a 360 grados.
Seguido de esto tenemos ángulos consecutivos o adyacentes. Esto nos quiere decir que si a nosotros nos pueden dar un problema y nos pueden dar de forma literal o textual, nosotros tenemos que llevarlo a una manera gráfica, una representación gráfica. Entonces, si a nosotros nos dicen alfa y beta son ángulos consecutivos o son ángulos adyacentes, podemos decir de que este ángulo va a ser alfa y este ángulo va a ser beta, ¿sí? Entonces, ángulos consecutivos o adyacentes van a estar seguidos uno del otro, ¿sí? Como siguiente clasificación tenemos ángulos opuestos por un mismo vértice. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Si nosotros tenemos una recta y también tenemos otra recta que se van a intersecar en un vértice o se van a cruzar en un vértice u origen, vamos a formar cuatro ángulos que van a ser opuestos por un mismo vértice. Y esto va a tener algo muy especial, porque si este ángulo va a ser alfa, el ángulo que esté opuesto también va a valer alfa. Y no solamente esos, sino que también estos ángulos, este ángulo que le vamos a poner beta, y lo estoy poniendo con azul, también va a tener el mismo valor que el ángulo que se le opone, o el ángulo que esté opuesto al ángulo beta, ¿sí? Y recordemos que la suma de alfa más alfa más beta, que es una vuelta entera, tendríamos que igualarlo a 360, ¿sí? O por ende podríamos tapar esto, obviarlo, y podríamos decir que acá tenemos un ángulo plano o llano. Y podríamos decir que alfa más beta va a ser igual a 180 grados. A continuación vamos a ver lo que es un complemento, un suplemento de un ángulo. Cómo se va a hallar el complemento de algún ángulo, el suplemento de algún ángulo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del complemento, tenemos que darnos cuenta, o lo vamos a relacionar con lo siguiente. Vamos a decir que alfa más beta va a ser igual a 90. O sea, estos dos ángulos van a ser complementarios cuando ambos sumen 90 grados. Y esto va a tener una forma general, ¿sí? Donde nos vayan a preguntar el complemento de algún ángulo, que le vamos a llamar X, va a estar dado por la siguiente fórmula. Va a ser 90 menos X. Esta va a ser la forma general que va a tener para nosotros poder hallar el complemento de algún ángulo. Y vamos a poner un pequeño ejemplo para el complemento. Vamos a hallar nosotros el complemento. Vamos a hallar el complemento de 40, ¿sí? Entonces lo único que nosotros vamos a hacer acá es relacionar con nuestra forma general. Si nosotros hallamos el complemento de 40, podemos decir que X va a representar este 40. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar en esta fórmula. O sea, el complemento de 40 será igual a 90 menos 40. Menos 40 y acá es menos X, ¿sí? Y esa resta de 90 menos 40 obtendremos 50. Y esa va a ser nuestra respuesta para ese pequeño ejemplo. Y nos damos cuenta de lo siguiente, que 40 más 50 va cumpliendo el complemento que era 90, ¿sí? Algo muy parecido va a suceder para hallar el suplemento de algún ángulo. En este caso tenemos que recalcar que la suma de alfa más beta va a ser igual a 180 grados, ¿sí? O sea, dos ángulos van a ser suplementarios cuando la suma de ambos vaya a ser igual a 180. Y acá también va a tener una forma general. Vamos a hallar el suplemento de un ángulo, ¿sí? Al cual le vamos a poner X. Y esto entonces será igual a 180 menos X. Esta va a ser la forma general que va a tener un ángulo al momento de nosotros hallar el suplemento. Y vamos a poner un ejemplo también. Vamos a hallar el suplemento de 40 también, ¿sí? Es el complemento y el suplemento. Nos vamos a dar cuenta que son dos cosas diferentes, o van a ser dos ángulos de diferente valor, ¿sí? Entonces, relacionamos el suplemento de 40 con el suplemento de X. Nos está diciendo que X vamos a reemplazarlo también en la forma general. Por ende, el suplemento de 40 será 180 menos
40. ¿Sí? Estamos aplicando la forma general que tiene un suplemento. Entonces el suplemento de 40 será igual a 140 menos 40, obtendremos 140 como respuesta. Y nos damos cuenta de que si a nosotros nos piden el complemento de 40 va a ser 50, el complemento de 40, el suplemento de 40 será 140. Entonces son dos cosas muy distintas o son dos ángulos muy distintos. ¿Sí? Después de esto vamos a ver la suma de ángulos. Y esto se va a relacionar mucho con las figuras que nos vayamos a encontrar en los problemas que vamos a desarrollar a continuación. Si nosotros tenemos esta primera figura y tenemos este símbolo del cuadradito, podemos recordar lo que habíamos visto en clasificación de ángulos, que este ángulo va a ser un ángulo recto. ¿Sí? Si es un ángulo recto, la suma de estos dos ángulos va a tener que ser igual a 90, porque estos dos ángulos son adyacentes o son continuos. Entonces podemos sacar una ecuación, podemos decir de que alfa más beta va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Y esta ecuación la podemos utilizar para hallar lo que nos vaya a pedir el problema. ¿Sí? En una segunda imagen, en una segunda figura tenemos también lo siguiente. Tenemos tres ángulos, alfa, beta y tita, pero de acá también nosotros podemos sacar una ecuación. Podemos darnos cuenta que acá nosotros tenemos un ángulo llano o plano. Por ende, toda la medida de este ángulo tiene que ser igual a 180. ¿Sí? Y teniendo en cuenta este concepto, podemos sacar una ecuación. Podemos decir alfa más beta más tita será igual a 180 grados. Y esta ecuación también la podemos utilizar para resolver o hallar alguna incógnita que nos vayan a pedir. ¿Sí? Seguido de esto vamos a ver una tercera figura donde vamos a encontrar cuatro ángulos. ¿Sí? Pueden haber 4, 5, 6, dependiendo de las aberturas que tengan y nosotros dependiendo de los signos o símbolos que le vayamos a dar. En este caso solamente le hemos puesto 4, pero te repito, pueden tener más de 4. Quizás acá nosotros podemos encontrarnos con una figura que tenga todavía otra abertura más. ¿Sí? Y acá le pondríamos pues alfa y a este le vamos a poner gamma. ¿Sí? En este caso ya tiene 5 aberturas. Pero lo que nosotros tenemos que rescatar o darnos cuenta de esta figura es de que está dando una vuelta entera y cada espacio tiene un valor diferente. Pero si da una vuelta entera, te quiere decir que todo esto va a ser igual a 360 grados, porque es el ángulo de una vuelta. Y si nos damos cuenta de eso, podemos sacar también una ecuación. Podemos decir que alfa más beta más tita más phi más gamma va a ser igual a 360 grados. Y esta ecuación la podemos utilizar para hallar alguna incógnita y relacionarla en el problema que tengamos. ¿Sí? Después tenemos una figura donde van a estar involucradas dos rectas paralelas. Estas rectas paralelas van a tener una propiedad primordial o principal. Van a ser aquellas rectas que nosotros, por más que las prolonguemos hasta el infinito, nunca se van a cruzar. ¿Sí? Podríamos poner como ejemplo las escaleras de madera que antes se usaban. También podríamos poner las rieles del tren, son paralelas. Y en este caso podemos decir que la margen de abajo y la margen de arriba de esta pizarra también son paralelas, ¿no? Porque por más que las prolonguemos, tampoco se van a cruzar. ¿Sí? Y acá sucede algo muy interesante. Acá se va a encontrar o vamos a utilizar la regla del serrucho. Cuando nosotros decimos la regla del serrucho, nos va a decir lo siguiente. Los ángulos que se abran para la izquierda va a ser igual a la suma de los ángulos que se abran a la derecha. ¿Cómo así? Tenemos acá un ángulo X que se está abriendo hacia la izquierda y en este otro plano tenemos dos ángulos que se abren hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, si aplicamos el teorema del serrucho, podemos decir de que X va a ser igual a la suma de los ángulos que se abran hacia la derecha, o sea, alfa más beta. Y esta ecuación también la podemos utilizar para hallar alguna incógnita que nos vaya a pedir el problema. ¿Sí?
Y para finalizar tenemos una figura donde también tenemos rectas paralelas y se van a cumplir el teorema del serrucho. Para lo cual vamos a poner algunos datos o algunas letras que vamos a representar los valores que puedan tener estos ángulos. A estos le vamos a poner X y a este de arriba le vamos a poner Y. A los que estén en el lado opuesto le vamos a poner alfa, le vamos a poner beta y le vamos a poner tita, ¿sí? Y acá también se va a cumplir lo del teorema del serrucho. Los ángulos que se abran hacia la izquierda, ¿sí? Acá tenemos solamente dos, va a ser igual a la suma de los ángulos que tengamos a la derecha, ¿sí? Entonces de ahí podemos sacar una ecuación. Podemos decir que X más Y, que son los dos ángulos que se abren hacia la izquierda, va a ser igual a la suma de los ángulos que se abran a la derecha, o sea, alfa más beta más tita, ¿sí? Y esta ecuación también la podemos utilizar para hallar la incógnita que nos vaya a pedir el problema. A continuación vamos a hacer más problemas, vamos a hacer ejercicios, para lo cual te voy a pedir que repases la teoría que hemos visto hasta acá. A continuación vamos a resolver problemas de tu guía de la parte de geometría. Y el primer problema te da dos gráficos y te dice que hallemos o tenemos que hallar los valores de X y de Y. Y los dos gráficos que nos están dando, acá tenemos el primero y acá tenemos el segundo. Si nos ponemos a analizar el primero, tenemos que un ángulo vale 2x, 3x y x. Y la otra figura es 3y, 4y y 2y. O sea, si nosotros reemplazamos o despejamos alguna ecuación, vamos a hallar el valor de x. Y si nosotros empleamos acá una ecuación, vamos a hallar el valor de y. Y para esto vamos a emplear lo que habíamos visto en la teoría. Acá tenemos una figura donde podemos ver que la suma de todos estos ángulos va a ser un ángulo plano o llano. Por ende, la suma de todos esos ángulos tiene que ser 180. Entonces, sumaremos 2x más 3x más x es igual a 180. Si nosotros sumamos todo esto, vamos a tener 2x más 3x, 5x más x, obtenemos 6x, es igual a 180. El 6 que tenemos acá, que está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Y nos quedará 180 entre 6. Si nosotros hacemos esa división, podemos hallar de que el valor de x va a ser igual a 30. Seguido de esto tenemos que analizar la otra figura que nos están dando. Y nos damos cuenta que también los ángulos están en función de y. Por ende tenemos que hallar o tenemos que analizar alguna ecuación de tal manera que podamos hallar el valor de y. Y nos damos cuenta acá también que nos están dando una figura que nos están dando que es un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces la suma de esos tres ángulos de 3y más 4y más 2y será igual a 90. ¿Por qué? Porque es un ángulo recto, ¿sí? Al sumar todo esto vamos a obtener 3y más 4y, 7y. 7y más 2y obtenemos 9y. Eso va a ser igual a 90. El 9 que nosotros tenemos acá, como está multiplicándose con y, también va a pasar al otro lado a dividir. Y 90 entre 9 vamos a obtener 10. Y ya tenemos el valor de x que vale 30 y el valor de y que vale 10. En tus alternativas sería la alternativa E. ¿Sí? Todo esto lo estamos viendo de la última parte de la teoría, donde según la gráfica podríamos sacar ecuaciones para poder despejar lo que nos pide el problema. En el problema 2 nos están pidiendo, bueno, nos dan el problema de forma textual y dice lo siguiente: se tienen dos ángulos adyacentes A o B y B o C, ¿sí? Entonces al decirnos que son ángulos adyacentes, te quiere decir que estos ángulos están juntos o son consecutivos. Y te dice que el rayo OD es bisectriz del ángulo B o C. Calcular la medida del ángulo A o B. Y aparte te da una condición, te dice que la medida del ángulo A o D menos la medida del ángulo D o C es igual a 35. Entonces vamos a partir
por la primera parte de este enunciado, donde te dice que hay dos ángulos que son adyacentes o son consecutivos, A o B y B o C. Entonces, si yo hago esta gráfica, voy a tener un ángulo A o B, ahí voy a tener el primer ángulo, y el segundo ángulo será B o C. Entonces, lo que yo he hecho de color rojo van a ser la primera parte que te da el enunciado. Y en la segunda parte te dice que el rayo OD es bisectriz del ángulo BOC. Entonces vamos a tener una bisectriz que le he puesto de color negro del ángulo BOC. ¿Sí? Ahí va a estar la bisectriz entonces de color negro. Acá tenemos que recordar que una bisectriz dividía un ángulo en partes iguales. Entonces estos ángulos van a tener la misma medida. Si esto le podemos llamar beta, este ángulo también será beta, ¿sí? Porque la función de una bisectriz es dividir en partes iguales a un ángulo que tengamos. Y después nos dice que tenemos que calcular la medida del ángulo AOC. La medida del ángulo AOB. La medida del ángulo AOB. O sea, nos están pidiendo que hallemos el valor de este ángulo. ¿Sí? Hasta el momento solamente hemos puesto incógnitas o hemos representado los ángulos por letras, pero de esta expresión tenemos que reemplazar los valores en la ecuación que nos están dando. Entonces nos dice que la medida del ángulo AOD. Si nos dice la medida del ángulo AOD, podemos ver que es AOD. O sea, nos están pidiendo solamente esta parte. AOD. Va a tener que, vamos a tener que reemplazar los valores que tenga para esta primera parte. Y nos damos cuenta que acá A o D va a estar dado por X y una beta. Y ese valor lo podemos reemplazar acá. A o D va a ser igual a X más beta. Después nos dice que esto vamos a restarle la medida del ángulo DOC. Si nos dicen que es la medida del ángulo DOC, estaríamos hablando de este ángulo que está acá al final, DOC. Entonces solamente tomaríamos en cuenta el valor de este ángulo. Y el valor que va a tener esa parte sería el valor de beta. Eso va a ser igual a 35 grados. En esta parte tenemos que operar los términos semejantes o los números naturales. En este caso solamente tenemos letras. Si tenemos un más beta y un menos beta, se pueden simplificar, ¿sí? Porque están con signos opuestos y aparte de eso tienen el mismo valor. Y finalmente nos va a quedar solamente esta X que va a ser igual a 35. ¿Sí? Muy sencillo, lo único que teníamos que hacer es llevar de una parte literal a una gráfica construida por nosotros. Y en tus alternativas sería la alternativa B. Seguido de esto tú vas a resolver en tu guía el problema 3, el problema 4. ¿Sí? Y yo voy acá a explicarte el problema 5. El problema 5 nos está dando una figura y también nos da ciertas indicaciones. Nos dice que tenemos que hallar la medida del ángulo COD. Tenemos que hallar la medida del ángulo COD. O sea, tenemos que hallar este ángulo. Por ende le vamos a poner X. Aparte te dice que OM es bisectriz del ángulo AOC. Entonces te dice el rayo OM. Este rayo de acá, que le voy a poner la letra con negro, OM, va a ser una bisectriz del ángulo AOC. O sea que este ángulo que yo tenga acá, ¿sí? Que lo voy a poner con negro, va a ser igual al ángulo que tengamos acá. ¿Sí? Porque una bisectriz partía un ángulo en partes iguales. Entonces, si esto es una bisectriz, está dividiendo a estos dos ángulos que van a ser partes iguales. ¿Sí? Aparte de eso, nos está dando una figura de un cuadrado. Entonces, si nos representa el ángulo de esta manera, quiere decir que este ángulo va a tener o va a ser igual a 90. ¿Sí? Estamos diciendo que esto es X, de BOD va a ser 90, según el gráfico que nos da. Aparte nos dice que el ángulo MOB va a ser igual a 3 alfa. ¿Sí? Eso te lo da el problema.
Acá vamos a utilizar lo siguiente, nos vamos a enfocar solamente en esta parte. Si nosotros tenemos que todo el ángulo BOD vale 90 y este tramo vale X, podemos decir que el complemento que vaya a tener esa X, o sea, este ángulo de acá, va a ser igual a 90 menos X. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es, a todo este 90 le estamos quitando X, por ende, esto va a tener que valer 90 menos X. El segundo paso que vamos a hacer es reemplazar los valores que hemos hallado. Si nosotros hemos visto que EOM es una bisectriz, entonces estos ángulos que estoy sombreando van a ser iguales. Entonces, el ángulo que nosotros tengamos de AOM va a ser igual a todo esto. O sea, va a ser igual a 3 alfa más 90 menos X. Porque es una bisectriz y estas medidas de estos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿sí? Según el sombreado que le he dado. Una vez que todos los ángulos ya tienen medidas, nos vamos a poner a analizar en toda la figura. Y en toda la figura podemos ver que tenemos un ángulo plano o llano, o sea que todo esto va a medir 180, igual que en el problema 1. Y de ahí vamos a sacar una ecuación. Entonces vamos a poner la primera parte del primer ángulo, que es 3 alfa más 90 menos X, y le vamos a sumar este tramo que vale 3 alfa más este tercer tramo, 90 menos X, y el último será más X. Eso va a ser igual a 180 grados. De acá podemos simplificar términos semejantes, como habíamos visto acá. Cuando tenemos términos que tengan signos opuestos, se pueden simplificar. Y en esta ecuación nosotros podemos simplificar esta X y esta de acá, porque estamos con menos X y más X. También tenemos un 90 más 90 nos va a dar 180. Y este 180 lo podemos pasar al otro lado, sería 180 menos 180. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. También podemos sumar estos 3 alfa. 3 alfa más 3 alfa, vamos a tener 6 alfa, tendríamos todavía ese menos X, el 180 que está bajando de acá, y este 90 más 90 que lo vamos a pasar a restar. Entonces será igual a 180 menos 180. ¿Sí? Seguido de esto vamos a despejar el valor de X. Y hallando el valor de X, vamos a restar estos dos términos. Acá tendremos 6 alfa menos X será igual a 0, por la resta que tengamos ahí. Después de esto, este 6 alfa lo podemos pasar al segundo miembro de la ecuación, donde nos va a quedar entonces menos alfa será igual a menos 6 alfa, porque acá está con signo positivo y al otro lado va a pasar con signo negativo. Y para finalizar podemos simplificar los signos negativos y nos quedará entonces que X es igual a 6 alfa. Y eso es todo lo que teníamos que hacer para hallar el valor de X. Según tus alternativas, esta sería la alternativa C. ¿Sí? Sigamos, tú vas a hacer en tu guía el problema 6 y a continuación te voy a explicar el problema 7, que ya está relacionado con el tema de complementos de un ángulo, que también lo hemos visto en la teoría. El problema 7 te dice así: calcular un ángulo que es la quinta parte de su complemento. ¿Sí? Solamente es ese el enunciado que nos da. Y podemos recordar lo siguiente: cuando nosotros hablábamos de complemento, decíamos que un ángulo más su complemento tenía que ser igual a 90 grados. Y te dice que, ¿cuál es el ángulo que es la quinta parte de su complemento? Entonces, si yo tengo que el ángulo es alfa, y te dice que es la quinta parte de su complemento. Si nos dice que es la quinta parte de su complemento, entonces el complemento tendrá que valer 5 alfa, porque solo así vamos a cumplir que sea la quinta parte. Y eso va a ser igual a 90. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta acá, cuando nos dicen que tenemos un ángulo y el ángulo es la quinta parte de su complemento, ¿sí?
Otro ejemplo que podemos poner es de que tenemos un ángulo que es la mitad de su complemento. Por ende, su complemento tendrá que ser 2 alfa, ¿sí? Sería la mitad y acá sería la quinta parte. Seguido de esto podemos sumar las alfa que tenemos ahí. Tenemos alfa más 5 alfa sería 6 alfa es igual a 90. Seguido de esto, este 6 puede pasar a dividir. Tendremos alfa va a ser igual a 90 entre 6. Y esa división nos va a dar que alfa va a ser igual a 15. Entonces, aquel ángulo que es la quinta parte de su complemento será 15. Y en tu guía sería la alternativa B. Bueno, siguiendo con el problema 9, te dice lo siguiente: la suma del complemento más el suplemento de cierto ángulo es igual a 144. Hallar la medida de este ángulo mencionado. Entonces acá tenemos que analizar, ¿no? Nos da una ecuación de forma textual. Si nos dicen que el complemento más el suplemento de cierto ángulo es igual a 144, podemos decir lo siguiente: el complemento de un ángulo, que le vamos a nombrar X, más el suplemento de otro ángulo, que le vamos a llamar también X, porque se está hablando de un mismo ángulo, te dice que es igual a 140. ¿Sí? Y entonces eso es lo que nosotros estamos hallando o estamos reemplazando de la teoría que ya hemos mencionado. Y nos está pidiendo hallar la medida de este ángulo, o sea, tenemos que hallar cuánto vale X. En la primera parte tenemos el complemento de un ángulo y sabíamos que el complemento de un ángulo era igual a 90 menos X. ¿Sí? Cuando hablamos del suplemento de un ángulo era igual a 180 menos X. Eso va a ser igual a 140. ¿Sí? En esta ecuación ahora tenemos que agrupar los números naturales y números o términos semejantes. Si acá yo tengo menos X, con este menos X se sumarán y te dará menos 2X. Si yo sumo 180 con 90, obtendremos 270 grados y todo eso va a ser igual a 140. Este 270 que está acá sumando o con el signo positivo, lo podemos pasar al otro lado restando. De tal manera que será 140 menos 270. ¿Sí? En esta resta nosotros vamos a darnos cuenta que al 140 le vamos a restar un número mayor. O por ende, si tienen signos diferentes, se van a restar. Y 140 menos 270 obtendremos 130. Pero como son números que van a tener diferente signo, vamos a poner el signo del mayor. Y acá el signo del mayor sería negativo. Por ende, la respuesta nos va a dar menos 130. Va a ser igual a menos 2x. En esta parte ya podemos simplificar los signos negativos que teníamos ahí. El 2 que está multiplicando a x, al otro lado lo podemos pasar a dividir. Entonces será 130 entre 2. Y esta división nos va a dar que la división será igual a 75 grados. ¿Sí? Y esa sería la respuesta para nuestro primer problema de esta segunda etapa o de este segundo grupo de problemas. ¿Sí? Después de esto vamos a resolver el problema 10, que también está con un enunciado y te dice lo siguiente: hallar la medida de un ángulo que forman dos bisectrices, que forman las bisectrices de dos ángulos adyacentes y suplementarios a la vez. Entonces te dice que hay ángulos que son adyacentes. ¿Sí? Ahí dice hallar la medida del ángulo que forman las bisectrices de dos ángulos adyacentes. O sea, hay dos ángulos adyacentes, o sea, que están juntos y que son suplementarios a la vez. Entonces nosotros podemos hacer una recta y podemos decir, ¿no?, que van a haber dos ángulos. No sabemos cuál de estos dos ángulos serán, pero nos dice que si son o hay una bisectriz, esos ángulos van a ser iguales. O sea, alfa y beta van a ser iguales. ¿Sí?
De tal manera que si yo hago mi recta desde este punto hacia arriba, voy a tener una bisectriz y voy a tener dos ángulos que van a ser complementarios. Porque este ángulo, que vale 90 grados, va a ser igual a este segundo ángulo, que también va a ser de 90 grados. ¿Sí? De tal manera que son suplementarios, porque la suma de estos dos ángulos, de alfa y beta, va a ser igual a 180 grados. Entonces, vamos a reemplazar o vamos a utilizar lo que habíamos visto en la teoría. Y en la teoría habíamos visto que alfa más beta es igual a 180 grados. ¿Sí? Nosotros queremos hallar cualquiera de estos dos ángulos, pero acá vemos una condición de que alfa es igual a beta, y esto lo vemos porque la bisectriz se para en dos ángulos iguales. Entonces podemos reemplazar o utilizar esta condición en esta segunda ecuación. En vez de beta vamos a poner su equivalente, que va a ser alfa, y eso va a ser igual a 180. Alfa más alfa, obtendremos 2 alfa es igual a 180. El 2 que está multiplicándose va a pasar al segundo miembro dividiendo. Entonces tendremos que alfa es igual a 180 entre 2 y esa división nos va a dar 90. Entonces nuestra respuesta para el problema 10 será 90 grados al dividir 180 entre 2. ¿Sí? Esto tenemos que recordar en la teoría que hemos visto al comienzo. Si no te ha quedado claro, puedes repetir otra vez la explicación o también revisa parte de la teoría que ya habíamos visto inicialmente. El problema 11 lo vas a realizar tú y a continuación te voy a explicar el problema 12. ¿Sí? El problema 12 te dice que hay tres rectas paralelas, L1, L2 y L3, o sea que van a ser paralelas. Si yo esta recta de L2 la prolongo, o sea, va a ser paralela a la L1. Y si nosotros prolongamos la recta L3, también va a ser paralela a las otras dos rectas. O sea, las tres rectas son paralelas. ¿Sí? Aparte nos dan una medida de un ángulo que es de 105, que está acá. Nos dan este ángulo que es de 44 y nos están pidiendo hallar esta X. Entonces acá vamos a utilizar ángulos opuestos por una recta en rectas paralelas. ¿Qué nos quiere decir esto? Si acá yo tengo dos rectas paralelas, este ángulo va a ser igual al ángulo que se le opone. O sea, todo esto será 105 grados. ¿Sí? Y viceversa. Si yo tuviera un ángulo en esta parte, este ángulo sería el de la misma medida al que se le va a poner, pero en rectas paralelas. ¿Sí? Seguido de esto, podemos darnos cuenta que todo este ángulo va a ser de 105 o va a tener la misma medida que el ángulo que estaba arriba. Pero aparte nos dice que este ángulo de acá mide 44. Haciendo una resta de 105 menos 44, podemos hallar que 61 grados va a ser el ángulo que voy a poner de negro. O sea, este ángulo de acá, solo este ángulo va a ser de 61 grados. ¿Sí? Ahora, este ángulo de 61 grados, que está de color negro, nosotros lo podemos trasladar. ¿De qué manera? Lo podemos trasladar hacia arriba. Si prolongamos esta recta, si lo prolongamos, podemos reemplazar este valor en rectas paralelas. Se cumple que este ángulo va a ser igual al ángulo que esté acá arriba. O sea que el ángulo que hemos hallado, el ángulo de 61, lo podemos trasladar acá arriba. Este ángulo va a ser de 61 grados. ¿Sí? A partir de eso vamos a sacar nuestra ecuación para hallar el valor de X. Si nos fijamos en esta parte, podemos darnos cuenta que X más 61 va a ser igual a 180. Y esa va a ser nuestra ecuación que vamos a sacar para hallar el valor de X. X más 61 es igual a 180. Este 61 pasará al otro lado a restar. Será 180 menos 61. Y al momento de restar nos va a dar lo siguiente. Obtendremos la resta y nos va a dar 119 grados. Esa será la respuesta para el problema 12. Y tu alternativa
sería la alternativa A. ¿Sí? Ahí está el problema 2 entonces. Y para finalizar vamos a resolver el problema 13, donde nos dice que la recta L1 y la recta L2 son paralelas. Y acá podemos aplicar la regla del serrucho, que ya también habíamos explicado en teoría. Pero acá tenemos que analizar algo. Nosotros tenemos esta X que está apuntando o se abre hacia la derecha, ¿sí? Y esta X la tenemos que comparar con ángulos que se abran hacia la izquierda, ¿sí? Se abran hacia la izquierda. De tal manera que nosotros tenemos que hallar el valor de estos dos ángulos de acá para poder hallar el valor de X. Pero da el dato que nos está dando que tenemos 150 grados. Eso nos da el problema. Si nosotros tenemos acá como dato que es 150, acá tenemos un ángulo plano, ¿sí? O sea que todo esto tiene que ser 180. Lo mismo acá, todo esto tiene que ser 180. Pero ya tenemos 150. ¿Cuánto nos faltará para llegar a 180? Pues solamente será 30 nada más. ¿Sí? Y lo vamos a poner de color azul para no equivocarnos. Será 30. ¿Sí? 30 más 150 obtenemos los 180 o el ángulo plano que tenemos ahí. De la misma manera en la parte de abajo. Si acá nosotros tenemos que sumar 180, pero ya tenemos 162, este ángulo de acá tendrá que ser 18 grados, ¿sí? Una vez que hemos hallado esos ángulos, recién los podemos comparar o podemos utilizar para la regla del serrucho, ya que este 30 se abre para la izquierda y este 18 también se abre para la izquierda. Entonces nuestra ecuación será la siguiente. 30 más 18 será igual a X, ¿sí? Recordemos que el teorema del serrucho te decía los ángulos que se abran hacia la izquierda va a ser igual a la suma de los ángulos que se abran a la derecha. Y eso es lo que hemos aplicado acá. Y 30 más 18 obtendremos 48 es igual a X. Entonces el valor de X para este problema será 48 grados. Y según tus alternativas sería la alternativa C de tu libro. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos a avanzar el tema de hoy día, que ha sido de ángulos. Si tienes alguna duda, puedes dejar algún comentario o házmelo saber. Y bueno, si tienes alguna duda, también tendrías que revisar el video, la parte de la teoría, los problemas que hemos explicado hasta el momento. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por tu atención.